Médicos pues, de la IPS Interconsultas. Hoy tendremos dos temas principales. Uno tiene que ver con el enfoque del paciente con anemia y el segundo, el paciente con dolor articular. Son dos temas que consideramos importantes. Fueron escogidos de común acuerdo con la doctora Sara, dada la frecuencia de las asesorías que se piden en relación con estos temas y por la frecuencia con la que atendemos pacientes con este tipo de patologías en particular. Es importante resaltar el propósito de estas reuniones y es contar con la revisión de parte del médico internista con conceptos muy aplicados al nivel primario, que es el que nosotros atendemos, con el propósito que los profesionales pues adquieran más herramientas técnicas que les permitan atender a estos pacientes de forma más integral y ser más resolutivos. La idea es que los temas que se revisen aquí sirvan realmente para la toma de decisiones y con ello disminuyamos pues la necesidad de buscar el apoyo especializado porque ya tenemos más herramientas para el enfoque adecuado de los usuarios en estas circunstancias. No es un ejercicio solamente de revisión de tema porque de eso no se trata. Es acopiar herramientas para ser más resolutivos. Entonces, bienvenida pues Sara, muchas gracias por tu tiempo y adelante. Doctor Carlos, muchísimas gracias. Para mí es un gusto volverlos a acompañar en este espacio. Muy buenos días para todos. Espero que esta vez sí quede más espacio para poder realizar preguntas o algunas dudas o sugerencias que ustedes tengan en cuanto al concepto especializado en medicina interna. Desde la charla primera dejé mi correo y pues estoy abierta a cualquier pregunta, sugerencia, inquietud, y también pues digamos como actividad de retroalimentación para yo mejorar y poderles generar a ustedes más herramientas y podernos apoyar más en la práctica médica, que es lo más importante. Entonces voy a compartir mi pantalla completa. Lo que ustedes están viendo en mi pantalla. Ahí se ve bien. Sí, señora. Perfecto. Listo. Bueno, mucho gusto, Sara Castiblanco, ya me había presentado previamente. Soy la médica internista que los acompaña en el espacio del concepto médico especializado y como comentó el doctor Carlos, hoy vamos a hablar de dos enfoques que son muy importantes y de alta demanda en la consulta, las anemias y el dolor articular. Vamos a empezar con el dolor articular, voy a hacer un enfoque general tratando de construir un algoritmo práctico para que ustedes puedan, digamos, dar solución a una queja que pues está dentro de los dolores, es la tercera causa de dolor más frecuente pues en la consulta. Primero está la cefalea, después el dolor lumbar y seguido de ello está el dolor articular. Pues vamos a empezar con una paciente que se llama Ana y Ana tiene como motivo de consulta que le duelen las manos, ella es ingeniera de sistemas y pues a continuación se llegan una cantidad de preguntas y es pues la paciente elabora como ingeniera de sistemas, usted usa las manos, será que le mando acetaminofén, siempre dicen que mandamos solamente acetaminofén, ese tema no me lo dieron en la universidad. Entonces en realidad, aunque parece sencillo, un motivo de consulta como un dolor de manos puede volverse una maraña en nuestra cabeza porque no es tan fácil de enfocar si no tenemos las herramientas necesarias. Entonces acá se nos debe prender a todos el bombillo y pensar en la semiología. Y no solamente lo traigo para el tema de dolor articular, sino para todos los motivos de consulta. Traten de meter al paciente en un motivo de consulta semiológico. Si el paciente tiene dificultad para respirar, entonces yo hago el enfoque de disnea. El paciente tiene dolor torácico, yo hago el enfoque de dolor torácico o angina. El paciente tiene, no sé, un disconfort, sensación de palpitaciones, hago el enfoque de palpitaciones. Entonces, siempre tratar de meter el motivo de consulta, ¿cierto?, en la semiología y poder desglosar así lo que el paciente me va comentando.
Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de dolor articular? Primero, como les comenté, es una causa muy frecuente de consulta. Después de cefalea y de dolor lumbar es la más frecuente. Requiere una anamnesis sistémica y un examen físico muy completo porque el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Puede identificar enfermedades sistémicas graves. Entonces, digamos que es un motivo de consulta que es de opuestos, o sea, puede ser una cuestión sencilla como que efectivamente me están doliendo las manos porque trabajo todo el día en el computador, hasta una artritis reumatoide que puede ser, pues, digamos, un espectro mucho más grave de la enfermedad. Y se debe hacer un examen enfocado según la sospecha clínica. Entonces yo sí debo tener un conocimiento porque lo que yo no conozco no lo sospecho para poder pues instaurar un orden pues en el examen. El 73% de la población mayor de 18 años va a presentar dolor articular en algún momento de la vida, pero no necesariamente esto lo va a consultar. Tenemos siempre que tener en cuenta que debemos evaluar a este paciente en el contexto de estos pilares que les dejo acá. Si es asociado a trauma, si el paciente ya tiene un antecedente de una artropatía previa, si el paciente tiene una prótesis articular, si el paciente tiene una edad avanzada, si el paciente es diabético, si el paciente es inmunosuprimido o si es un dolor recurrente. Recurrente es que el paciente haya acudido varias veces pues a la consulta por esta queja. Adicional a eso, yo debo tener en cuenta estos 7 dominios para poder hacer un buen interrogatorio y poder hacer una buena, digamos, anamnesis y delimitación del problema. La localización del dolor, la cualidad del dolor, la cantidad o número de articulaciones, la duración, y la duración se divide en dos. ¿Cuánto dura el dolor y hace cuánto tengo el dolor? El contexto en el que me aparece el dolor, dícese vespertino, matutino, en reposo, en actividad física, después de hacer, no sé, labores manuales, cuando me muevo las manos con agua fría, qué factores son modificantes del dolor, o sea, qué he hecho yo para cambiar el curso del dolor, ya sea automedicación, o qué factores me empeoran el dolor, y si este dolor se asocia con otros síntomas. Porque una cosa es tener solo dolor articular y otra cosa es tener dolor articular y fiebre, por ejemplo, o dolor articular y manifestaciones cutáneas. Entonces, estos 7 dominios tienen que quedar muy claros desde el primer acercamiento de dolor articular. Bueno, entonces, ¿qué es fundamental antes de hacer el examen físico? Entonces, acá les quiero regalar un concepto y es el síntoma iatrotrópico, que es la razón particular por la que una persona o su familia deciden buscar atención médica. Esta es como la puerta de entrada. O sea, ¿por qué siempre de pronto tiene que existir esta pregunta, ¿cierto? Ya todos tenemos acceso a la analgesia, eh, está al alcance de nuestros celulares, ChatGPT, bueno, cualquier cantidad de herramientas, pero entonces el día en que un paciente decide tocar la puerta de la atención médica es porque en definitiva ya es un problema que tanto a él como a su red de apoyo pues lo supera, ¿cierto? Entonces, seguramente los pacientes con dolor articular o con otros síntomas de dolor como cefalea, dolor lumbar, previamente ya le preguntaron al vecino, ya le preguntaron a la mamá de un amigo, ya se automedicaron, ya le preguntaron a Google. Entonces, acá toca ser inclusive un poco más como juicioso y minucioso con la exploración y la anamnesis. Bueno, entonces hay que tener en cuenta obviamente la edad, ¿cierto? No es lo mismo tener un dolor articular a los 23 que a los 55. El género no es lo mismo en hombres y en mujeres. La ocupación, ¿cierto? Sabemos que hay fuerte asociación, digamos, en relación a, digamos, oficios que requieran movimientos repetitivos, de dónde es la persona, ¿cierto? En el caso de Manizales no es lo mismo un dolor articular de una persona que venga de letras a de una persona que venga del kilómetro 41, ¿cierto? Entonces, natural, residente y procedente de cuáles son sus antecedentes patológicos. Ya vimos que en los pilares fundamentales es muy importante saber si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión o si es diabético,
qué medicamentos recibe o qué medicamentos ha consumido para el dolor. En cuanto a los epidemiológicos, hay que preguntar por viajes, por conducta sexual. Acuérdense que también hay artritis infecciosas, ciertas asociadas, por ejemplo, a, pues a la enfermedad por gonorrea, por ejemplo. Los tóxicos como consumo de drogas, alcohol, alimentos, si ha recibido transfusiones, los antecedentes familiares, digamos la artritis reumatoide, es importante saber si hay un familiar en primer grado de consanguinidad con artritis reumatoide, porque esto ya ahorita nos puntúa para, para el resto pues como de los ítems, y en mujeres pues antecedentes obstétricos también podrían pues tener relevancia. Bueno, yo desde que el paciente llega a la consulta tengo que estar atento a la inspección, ¿cierto? A la observación de la funcionalidad, ¿cierto? Ver cómo llega el paciente caminando, ¿cierto? Si, no sé si está cojo, si está con una jiba, si está agacho, o sea, todo ese tipo de cosas que así se los van a mencionar ellos pues en la comunicación como más popular, son muy importantes. Observar los arcos de movimiento, ¿cierto? Y todo paciente que se vaya a evaluar por dolor articular tiene que llevar un examen físico que se base en la articulación. Entonces uno tiene que sentir y tiene que palpar, ¿cierto? Las zonas de dolor, tiene que buscar los puntos gatillo, puntos sensibles, y también se debe aprender, incluso yo sé que ustedes lo tienen mucho más presente que yo, pues varias de las maniobras. Yo ahorita les voy a hablar de el test, que digamos es el que nos puede como ayudar más en el enfoque de dolor articular inflamatorio en las manos, pero pues es importante tener presente el signo del témpano de hielo o el estrés a la compresión de la sacroiliaca, algunos, digamos, como sí, maniobras semiológicas que nos pueden ir orientando. Bueno, entonces como esta charla está enfocada en atención primaria, pues yo me di a la tarea de buscar, ¿cierto? Desde la atención primaria cuáles son las estrategias que se plantean para el examen sistémico del aparato locomotor. Entonces se creó una estrategia que es la estrategia GALS. Esta estrategia se ha escrito como desde 2017, y la estrategia GALS es básicamente un acrónimo, ¿cierto? Que compete pues estas palabras que están en inglés, y adicional a eso estas tres preguntas. Ya lo vamos a desglosar a continuación. Entonces es la marcha, las manos, las piernas y la columna vertebral. Bueno, entonces se tienen que hacer tres preguntas importantes. ¿Ha tenido dolor o rigidez en los músculos, articulaciones o espaldas? Es importante que uno sepa distinguir el dolor, ¿cierto? De, o sea, dentro de los tipos de dolor, si es un dolor, digamos, inflamatorio, si es un dolor mecánico, si es un dolor neuropático, ahí ya lo vamos a ir como reforzando en las próximas diapositivas, pero pues cualquier tipo de dolor cabe en estas tres preguntas. La rigidez se entiende como rigidez que dure más de una hora. Si dura menos de una hora se conoce como gelamiento. Entonces ahí vemos una primera, digamos, discriminación importante. Se le dificulta a usted vestirse solo por completo, o se le dificulta subir y bajar escaleras. Entonces, yo tengo positiva cualquiera de estas tres preguntas, digamos que tú ya nos abre la puerta o el abanico de diagnósticos diferenciales, y a tener que hacer un examen físico mucho más enfocado en buscar ciertas condiciones que son un poco más severas. Si la respuesta es no, no doctor, en realidad solamente pues que hay un dolor, pero rigidez así, más de una hora no tengo, no, yo me he visto solo completamente, no doctor, ¿cómo se te ocurre? Yo subo y bajo solo las escaleras, digamos que eso ya nos daría, pues digamos como cierta tranquilidad en cuanto a algunas situaciones pues más complejas. Entonces, acá les traigo pues como la discriminación y qué preguntas se deberían hacer. Entonces, pues la marcha, ¿cierto? Observar la marcha, ir y venir, mirar el equilibrio, la longitud del paso, el giro, la base de sustentación. Y es importante describir en la historia clínica si hay alteraciones como cojera, rigidez o inestabilidad.
acá no solamente estamos evaluando, por ejemplo, en la marcha la parte osteomuscular, sino que también nos puede dar pistas pues, de alteraciones neurológicas asociadas, ¿cierto? En los brazos hay que inspeccionar movimientos activos de hombros, codos, muñecas y manos, pruebas del cierre de la mano y de oposición al pulgar y el squeeze, que es un test de las metacarpofalangicas proximales, pues que ya ahorita vamos a hablar de eso. Aquí es importante pues determinar si hay algún tipo de artritis inflamatoria, una tenosinovitis o alguna limitación funcional. En cuanto a las piernas, lo mismo, una inspección de los movimientos activos y pasivos de la cadera, la rodilla y el tobillo. Es importante hacer pruebas como el signo del témpano en la rodilla y hacer observación de deformidades. Así podemos determinar de pronto artrosis, artritis, sinovitis, derrames articulares y a nivel de la columna, los movimientos de la cervical, los movimientos de la lumbar, la alineación, maniobra de Scover, la modificación de la flexión lateral, entre otros signos, pues que digamos los podemos repasar pues, a nivel semiológico. Aquí pues es importante discriminar si podemos ver alguna espondiloartritis, cifosis o rigidez axial. Bueno, porque es importante entonces, pues digamos, esta sigla o este acrónimo desde la atención primaria, porque cuando yo tengo sí alguna de estas respuestas, yo ya me voy a un amplio abanico de manifestaciones, ¿cierto? Que yo ya debo ir agrupando en diferentes causas. Entonces recordemos que las causas del dolor articular pueden ser infecciosas, ¿cierto? Virales, bacterianas, micobacterias, hongos, por ejemplo, el chikungunya, el dengue, ¿cierto? Todos estos arbovirus dan mucho dolor articular. Las que siempre pensamos que son las reumatológicas, pero entre las reumatológicas no solamente la artritis reumatoide, sino por ejemplo el lupus, síndrome de Sjögren, la esclerosis, vasculitis, polimialgia reumática, espondiloartropatías, artropatías por cristales como la gota, por ejemplo. Dentro de las malignas, el mieloma múltiple, metástasis para neoplásicos, las endocrinológicas, los trastornos gráficos, dándolo articular. Y dentro de las mecánicas, que tal vez pueden ser nuestro grupo más grande, está la osteoartrosis, la fibromialgia, la espondilitis, la epitrocleitis, la tendinitis, la bursitis y el dolor lumbar no inflamatorio, que yo les recomiendo a todos que, digamos, tengan estas mecánicas muy claras porque, digamos, que es el porcentaje más grande de pacientes pues se van a agrupar en pues en este grupo, ¿cierto? Pero sin desconocer, digamos, los puntos claves que ya vamos a mencionarlos, pues para los otros grupos que tal vez son como el espectro más grave de la enfermedad. Bueno, entonces, para hacerlo como más práctico, yo les traje un enfoque de 6 pasos para que lo podamos como, digamos, desglosar y generar como un algoritmo. Y son como las 6 preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando el motivo de consulta sea dolor articular. Entonces, lo primero que ustedes deben delimitar es que el dolor es articular o es extraarticular. Lo segundo es si el dolor es inflamatorio o mecánico. Lo tercero es la temporalidad, si es agudo o crónico. Lo cuarto es cuántas articulaciones están afectadas. Lo quinto es cuál es el patrón del compromiso. Y lo sexto es si existe algún signo o síntoma asociado. Son 6 preguntas claras que tienen que quedar en la anamnesis del paciente y una vez uno digamos, lo agarra, se vuelve muy mecánico y se hacen las preguntas que son. Porque esto debe ser un interrogatorio dirigido. Porque si usted deja hablar al paciente, se le fueron los 15 o los 16 o los 20 minutos que tiene. Bueno, entonces, el dolor articular, ¿es articular o es extraarticular? Entonces acá es importante identificar el tipo de dolor. El dolor articular no es igual a artritis. Por eso se los dejé en rojo, es un punto muy claro. Bueno, entonces, la artralgia es el dolor articular sin inflamación clínica, como por ejemplo la artrosis o la fibromialgia. La artritis es el dolor articular con datos de inflamación. Ejemplo, el dolor que da en la artritis reumatoide, el lupus, la artritis por gota o la artritis reactiva.
la artralgia puede tener riesgo de progresar a artritis reumatoide, y ya ahora les voy a explicar una tabla básica para que ustedes sepan cómo hacer como la discriminación. Entonces, es esto. Pues el EULAR, que pues es como, digamos, el consenso de reumatología, en el 2016 saca como en los factores de riesgo que hacen que la artralgia, o sea, el dolor articular, pues pueda ser pues en el futuro una artritis reumatoide, ¿cierto? Que eso es como el susto, digamos, la gran incógnita que uno tiene. Porque claro, digamos que diagnosticar la artritis reumatoide ya cuando uno tiene la desviación cubital, el dedo con cabeza de cisne, pues cuando ya tiene todas las malformaciones y toda la discapacidad, pues ahí ya no tiene chiste, ¿cierto? Ahí llegamos demasiado tarde. Entonces, ya se hablan como de unos estadios preclínicos de la artritis reumatoide, y esos estadios preclínicos pueden empezar solo con la artralgia, ¿cierto? Sin la inflamación per se. Entonces, ellos nos invitan pues a acuñar este estudio, ¿cierto? Esto es un estudio que lo hicieron en Países Bajos, donde van a hacer como unas preguntas en relación a los antecedentes y van a tomar unos puntos en relación al examen físico, y ellos hicieron pues digamos, unos cruces epidemiológicos y se dieron cuenta que como que la sensibilidad y la especificidad más alta, vean, la sensibilidad del 90.2% y una especificidad del 74.4%, eran cuando se presentaban 3 o igual a 3 de los siguientes. Entonces los síntomas articulares son de inicio reciente, o sea, menos de un año. Los síntomas se localizan en las articulaciones metacarpofalángicas. La duración de la rigidez es matutina, o sea, en horas de la mañana, y dura más de 60 minutos. Los síntomas son más graves en la mañana, y la presencia de un familiar en primer grado con artritis reumatoide. Esas son las preguntas claves a la hora de la anamnesis cuando un paciente me consulta por artralgia. Y en cuanto al examen físico, es la dificultad para cerrar el puño y la prueba de squeeze o de compresión positiva. Y es que yo voy a colocar, no sé si me están viendo, pero la pueden buscar pues también en internet, pues la mano del paciente, ¿cierto? Y voy a hacer una presión suave así, en las articulaciones metacarpofalángicas, y pues debe haber un dolor, ¿cierto? Importante, casi siempre el paciente pues retira la mano, ¿cierto? Y si yo tengo de estas 7 posibilidades, 3 o más de 3, pues ya tengo una sensibilidad y una especificidad de una progresión pues a artritis reumatoide. Es un paciente que debo vigilar, ¿cierto? Y que de pronto debo completar los estudios. Sin embargo, cuando vamos a la aplicación como de la consulta diaria, y yo me acuerdo que lo hacía cuando hacía consulta de médico general, casi siempre la gente le dice, no, doctora, a mí eso me duele hace muchos años. O no, a mí sí me da rigidez, pero no, nunca una hora es muchísimo. O no, pues a mí me duelen las articulaciones metacarpofalágicas, pero también me duele el codo, pero también me duele a veces el hombro, ¿cierto? No, a mí me duele mucho pues por la mañana, pero doctor, también por la tarde y por la noche y cuando me mojo calorosa. O sea, en realidad, digamos que este conjunto de síntomas sí son claves para poder hacer la aproximación. Y este es el grupo de pacientes como de la artritis preclínica que yo debo estar pues más atento. Bueno, en cuanto a si el dolor es articular o no articular, entonces pues, ¿cuáles serían los lugares no articulares? Entonces, digamos, determinar si el dolor es muscular, si el dolor es del tendón, si el dolor es del ligamento, porque pues digamos, los componentes de la articulación per se son los que estoy mencionando a continuación, ¿cierto? Los que están en azulito. Entonces, ¿cómo sería el dolor articular? El dolor articular es profundo, es localizado, o sea, con movimientos activos y pasivos. Usualmente crepita, puede tener bloqueos, inestabilidad o deformidad. En cambio, el dolor no articular es un dolor difuso. Digamos que una prueba muy fácil para determinar si el dolor articular o no articular es señáleme
con su dedo dónde le duele. Y la gente que tiene dolor articular señala una por una las articulaciones dolorosas. En cambio, cuando es dolor no articular, pues es más generalizado, más difuso, ¿no? Pues como toda esta parte, doctora, ese dolor toda como hasta por aquí. Entonces, esas son algunas como detalles que también tienen que tener en cuenta. Bueno, llegamos tal vez al punto que para mí es el más importante, es si el dolor es inflamatorio o no es inflamatorio. Entonces ya determinemos si el dolor es articular o no es articular, ¿cierto? Ustedes deben pasar a la segunda pregunta sabiendo que si el dolor es articular, entonces yo digo si el dolor es articular, ya también apliqué el test para determinar artritis reumatoide preclínica o artritis, ¿cierto? En un paciente con altalgia, y ahora voy a determinar si es un dolor inflamatorio o mecánico. Entonces, a este punto, dicen los autores que usted ya más o menos tiene casi el 80% del diagnóstico de su paciente, o por lo menos lo enfoca en un grupo, con un dolor inflamatorio. Entonces, el dolor inflamatorio aparece en el reposo. Por eso es más durante la mañana, porque usted estuvo acostado toda la noche y mucho movimiento, y la molestia es cuando usted está quieto. En cambio, el dolor mecánico es con el movimiento. Entonces ahí es muy fácil. No es que a mí me duele cuando digito, no es que a mí me duele cuando estoy subiendo las escaleras, no es que a mí me duele cuando estoy subiendo una casa. En cuanto a la mejoría, el dolor inflamatorio mejora con el movimiento. Entonces la gente con dolor inflamatorio dice que amanece muy adolorida y que a lo largo del día va mejorando, como que se le van desengarrotando las manos. La rigidez es prolongada, ya les dije, más de 60 minutos. O sea, la gente tiene que despertar las manos, por decirlo así, y así se lo pueden mencionar en consulta. En cambio, cuando es corto, cuando es una rigidez, como que engarrotamiento, ahí poquitico, esquelamiento, que es diferente. Casi siempre se asocia el dolor inflamatorio con signos como calor, edema, eritema. En cambio, el dolor mecánico puede cursar con edema, pero no es usual que pues, consulte con los otros signos pues, de flebosis, ¿cierto? De calor, de eritema. Bueno, y los ejemplos clásicos, y tal vez como los que llegan a consulta, es la artritis reumatoide y la artrosis. Bueno, entonces ya el test de compresión, yo creo que ahí ya se ve mejor en la imagen, entonces se evalúa el dolor de las metacarpofalángicas, es específico para artropatía inflamatoria, debe realizarse en pacientes con sospechas de artritis inflamatoria y hace parte de las reglas de predicción del EULAR que ya les acabo de mencionar para la artritis reumatoide preclínica o para la identificación de un dolor pues, articular de tipo inflamatorio. Digamos que estandarizar esto es difícil, pues porque es una compresión como media, pero por ejemplo, yo me hago y a mí no me duele, o sea, no es un dolor que persiste, pero a una persona que sí le duela y que haga retirada, ¿cierto? Le puntúa. Bueno, ellos pues evaluaron, ¿cierto? Digamos como el test en relación a la detección temprana con sinovitis en resonancia magnética para artritis pues como preclínica, y realmente pues se dan cuenta que el test tiene muy buen valor predictivo positivo, ¿cierto? Del 80 al 85% y un valor predictivo negativo del 44 al 50%. Pues no fueron muchos pacientes, ¿cierto? Fueron 360 pacientes, esto se hizo en abril del 2015. Sin embargo, pues es una estrategia que es muy económica porque es que literal es apretarle la mano al paciente versus una resonancia magnética. Entonces, con un valor predictivo positivo que pues rodea el 85%, pues por eso la EULAR decide pues integrarla dentro de los criterios, ¿cierto? Es costo efectiva. Bueno, entonces tips para recordar. Entonces, la artritis, el eritema y los componentes periarticulares. No es usual que la artritis tenga signos de inflamación como eritema sobre la articulación comprometida. O sea, la artritis reumatoide no tiene rojito al lado o encima de la articulación. Si el eritema está presente, hay que pensar principalmente en tres diferenciales, pero siempre tener en cuenta el tiempo de evolución. Entonces, dentro de los tres diferenciales está una celulitis complicada, las artritis inflamatorias asociadas a cristales
¿cierto? O las artritis reactivas. Digamos, por ejemplo, esto es por infección, ¿sí? Puede ser ya sea una celulitis complicada o una pues, infección articular. La artropatía por cristales, ¿cierto? La típica gota, o la artritis reactiva, que pues, se puede ver, digamos, más en los niños o en pacientes con otro tipo de enfermedades, más de tipo enfermedades del adulto, pues entre otros. Entonces, la artritis reumatoide no cursa con este eritema. ¿Listo? La sospecha clínica dependerá de los factores como el tiempo de evolución, el número, la distribución, los signos asociados y los factores de riesgo. Usualmente esto es muy doloroso y es de comportamiento más agudo. Bueno, otro detalle pues, que hay que tener en cuenta es que la artritis con componentes periarticulares, entonces, por ejemplo, postraumática, puede aparecer pues inflamación con eritema y como les mencioné, hacer una artritis complicada, perdón, una celulitis complicada. Dentro también de los diferenciales, es importante que sepan que es una dactilitis. La dactilitis es la inflamación pues, de un dedito, y esto se puede ver en artritis psoriática, se puede ver en artritis por cristal y se puede ver en tuberculosis o se puede ver en sarcoidosis. La tenosinovitis se puede ver en la artritis reactiva por Neisseria, como les mencioné, es una de las cosas pues, importantes de artritis reactiva y principalmente en la población adulta joven. La artritis por cristales, que la que más conocemos que es la gota, y la enfermedad por lupus eritematoso sistémico. Y la entesitis se puede ver en la espondilopatía, es pues la espondilopatía de artropatías axiales y periféricas, como la espondilitis anquilosante, por ejemplo. Entonces, la dactilitis, la inflamación del dedito, la tenosinovitis es la inflamación de la cápsula que recubre un tendón, por ejemplo, o la articulación, y la entesitis es la inflamación del lugar de inserción del ligamento con el hueso, por ejemplo. Entonces se ve mucho en el, pues por ejemplo, en el tendón de Aquiles, puede dar entesitis. Y una persona con entesitis, digamos, amerita pues un examen un poquito más exhaustivo para pensar en una artropatía axial o periférica, pues en el contexto, por ejemplo, de una espondilitis anquilosante. Bueno, en cuanto, también les traje esto porque a veces semiológicamente no es fácil de determinar, pero ya si uno determina que, o sea, no es una artritis, por ejemplo, o uno de un dedito así, uno dice, no, esto es una dactilitis, o sea, me voy por el enfoque de dactilitis. O cuando uno ve, digamos, un muchacho joven con dolor, ¿cierto? En la articulación, por ejemplo, en la rodilla, con eritema, asociado a una tenosinovitis. Entonces, ahí uno piensa en la artritis reactiva y pues una de las primeras causas, o tal vez la primera, de la Neisseria y que convierte en una urgencia, ¿cierto? Bueno, el dolor en cuanto a si es agudo o si es crónico. Entonces, acá el punto de corte son 6 semanas. Entonces, menos de 6 semanas, recordar que las infecciones virales dan dolor articular per se y esto se autorresuelve y dura menos de 6 semanas. El dolor por cristales de gota o gota subaguda, la sarcoidosis o el síndrome de Lofgren son dolores de menos de 6 semanas, las condiciones inflamatorias reumatológicas en fases más tempranas, la recaída o la, digamos, como pues una artritis reumatoide en actividad, si duraría menos de 6 semanas, o las hemoartrosis, que son frecuentes en pacientes con hemofilia, o no solamente con hemofilia, sino pacientes que tengan trauma y tengan algún tipo de coagulopatía, como una deficiencia del factor de von Willebrand, la necrosis avascular, que puede ser, digamos, loable en un paciente con anemia de células falciformes, la osteoartrosis o pues, la artropatía de Charcot, que también pues, me imagino que la han visto. Bueno, y condiciones inflamatorias que duran más de 6 meses, entonces la artritis reumatoide, el lupus, la artritis seronegativa, la enfermedad del adulto, que ya es una artritis reactiva,
la gota con sus ojos crónicos, los síndromes paraneoplásicos, las vasculitis sistémicas, las infecciones no por virus ni por bacterias, bueno, de bacterias sí porque está la T, pero no por las bacterias usuales, sino más por tuberculosis y hongos. Y está también la sinovitis simétrica seronegativa recurrente y edema con fobia, que se conoce con esta sigla, ¿cierto? Que esto, ahorita les muestro una imagen, puede hacer sospechar paraneoplásicos. La osteoartrosis pues mecánica, que esto es la típica ya de los pacientes mayores, que puede causar deformidad, eh, pero que por definición la osteoartrosis es un dolor mecánico. Listo. Entonces, cualquier infección hasta 15 días después puede generar dolor articular, ¿cierto? Entonces, ahí también le podemos dar como un parte de tranquilidad al paciente. Bueno, ¿cuántas articulaciones están afectadas? Entonces, acá es recordar cuáles son las pequeñas articulaciones, entonces se conocen como pequeñas articulaciones las de la muñeca, la radiocarpiana, la radiocubital, la radiocubital inferior, la primera del trapecio metacarpiana, la metacarpofalángica, las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales, las metatarsofalángicas y las interfalángicas de los pies. Y las grandes son los hombros, que está la glenumeral, la de los codos, que es húmero radial, húmero cubital, radiocubital proximal, la de la cadera coxofemoral, rodillas femorotibiales y a nivel de los tobillos, tibio astragalina. Entonces, estas serían consideradas articulaciones grandes. Ya les voy a mostrar como por distribución cuáles son como los más por cada enfermedad, pero antes, cómo sería la nomenclatura. Entonces, si es un articular, es pues una articulación sería monoarticular, si es de 2 a 4 sería oligoarticular y más o igual a 5 sería poliarticular. Esto es muy importante. Pida al paciente que le muestre o enumere las articulaciones dolorosas en orden de acuerdo a la intensidad. ¿Cuál le duele más? Empiece por la que le duele más. Y como es un dolor articular, el paciente va a ser capaz de señalar con el dedo específicamente dónde está el dolor. ¿Cierto? Si el dolor es difuso, ¿cierto? Si no es capaz, si señala toda una zona, ahí ya uno pensaría más en un dolor extraarticular. Bueno, mono o oligoartritis casi siempre son más agudas, ¿cierto? Entonces acá tenemos una artritis infecciosa, una artropatía por cristales, una artritis reactiva, un reumatismo polindrómico o una sarcoidosis. Tal vez las más frecuentes son las artritis infecciosas, que en los niños se ven en los adultos o también en los adultos, pues gota, ¿cierto? Artropatía por cristales es bastante frecuente. Bueno, las poliartritis agudas son virales también pueden ser postinfecciosas o recaídas de artropatías crónicas, que sería como el flero, la exacerbación de una artritis reumatoide. Por ejemplo, estas manitas son de un paciente que tuvo chikungunya, por ejemplo. Bueno, en cuanto a monoligocrónicas, uno las puede ver en artritis por tuberculosis, artropatías por cristales, vean por ejemplo estos tofos, la espondilitis anquilosante, la artropatía o pie de Charcot y la sinovitis bilionodular. En cuanto a las poliartritis crónicas, pues acá encontramos la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la artritis por psoriasis, el RES, que ya les mencioné que esto se asocia mucho con paraneoplásicos, que es una inflamación simétrica, ¿cierto? Con fobia positiva, con dolor articular. También encontramos enfermedades STIL, síndrome de Sjögren, paraneoplásicos y síndrome de Santos-Quintetas. ¿Cuál es el patrón de la distribución de las articulaciones comprometidas? Entonces el patrón puede ser intermitente, migratorio o aditivo. Y la distribución puede ser simétrica o asimétrica, tamaño de la articulación, pues axial o periférica. Entonces, si es aditiva, aditiva es que empieza el dolor y va como adicionando o agregando
articulaciones. Entonces primero me empezó acá y después me empezó en el otro dedito y después en el otro. Eso sería aditivo. Uno podría pensar en artritis reumatoide, lupus o en una espondiloartropatía. Si el dolor es migratorio, o sea, no aditivo, no se fueron sumando, sino que empezó en un dolor, se me quitó ahí, se fue para otro lado, se me quitó ahí, se fue para otro lado. Uno puede pensar en fiebre reumática. También puede pensar en las infecciosas como la gonocócica o la enfermedad de Lyme intermitente, que sería la artropatía por cristales, el reumatismo polindrómico o la artritis reactiva. En cuanto a la aparición, si es súbito, gradual, súbito, la gota, ¿cierto? O pseudogota, o la artritis séptica, o la artritis reactiva, gradual, la artritis reumatoide, la osteoartrosis, la artritis seronegativa, la psoriasis, la espondilitis anquilosante y con manifestaciones sistémicas, simétricas o asimétricas. Simétricas puede estar la artritis reumatoide, el lupus, la polimialgia reumática, las infecciones virales no reactivas como el VIH y la hepatitis. Y simétricas aparecen las seronegativas, la osteoartrosis y la gota. Bueno, entonces acá por distribución les dejé, digamos, la enfermedad y cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas. Entonces les traje como estas 5 que creo yo son las más frecuentes. Entonces en artritis reumatoide, las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las articulaciones de la muñeca, los hombros, las rodillas, los tobillos, las metacarpofalángicas también. De osteoartrosis, las interfalángicas distales, las interfalángicas proximales y las primeras las primeras carpometacarpianas. Las de cristales, las interfalángicas distales, las primeras metacarpofalángicas, los codos y las rodillas. Digamos que uno ve muchos tofos gotosos, ¿cierto? En los coditos, eh, acá en estas articulaciones, pues metacarpofalángicas, interfalángicas distales, la artritis psoriásica, las interfalángicas distales, las muñecas, las rodillas y las primeras interfalángicas proximales de los pies. Y en el lupus, pues la sí es un popurrí, ¿cierto? Esto se parece mucho a la artritis reumatoide, pues que puede afectar a pues múltiples articulaciones. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí en ninguna estoy mencionando la cadera, ¿listo? En ninguna mencioné la cadera. Y acá pues les dejo como ilustrado cuáles son las interfalángicas distales, las proximales, las metacarpofalángicas, las metacarpianas, la articulación de la muñeca y pues donde da la tenosinovitis de Kerbein, que pues también puede ser un diagnóstico diferencial de dolor articular, porque pues sería un dolor que la gente lo podría manifestar como un dolor articular, pero pues sería un dolor extraarticular. También quisiera que se familiarizaran o cuando tengan pacientes con artritis reumatoide, con la semiología de mirar la desviación cubital, ¿cierto? Ya cuando hay deformidad, y aprender a tocar el panus. El panus es inflamación en la articulación de la muñeca, ¿cierto? Que se siente inflamada, caliente, como bultosa. Sería interesante que pudieran aprender a discriminar cómo se siente un panus inflamado. Bueno, y no olvidar el esqueleto axial, ¿cierto? Entonces ahí venimos las articulaciones de las cervicales, artritis reumatoide, artritis psoriásica, osteoartrosis, en la nivel dorsal. Ahí pensar pues más que todo en neoplasias como mieloma múltiple, infecciones por tuberculosis. A nivel lumbar, la espondilitis anquilosante, la osteoartrosis. Y a nivel de la cadera encontramos pues de las acroiliacas, aquí serían pues las artritis seronegativas. Bueno, dolor articular no inflamatorio, entonces la risartrosis, la osteoartrosis, la osteonecrosis, la epicondilitis,
la artropatía hipertrófica, la hemartrosis, el dolor por enfermedad tiroidea y la fibromialgia. Vean esa cantidad de diagnósticos diferenciales que hay de dolor articular no inflamatorio. Entonces, cuando yo con la segunda pregunta sé que no es inflamatorio, sino mecánico, me vengo a estas posibilidades. Listo. Teniendo en cuenta que tal vez la más frecuente es la osteoartrosis o la fibromialgia, pues hoy en día. Bueno, existen algunos signos o síntomas asociados. Entonces acá es importante siempre mirar en revisión por sistemas, por eso les traje muchos foticos. Entonces, claves para determinar la presencia de ciertas enfermedades sistémicas. Entonces, como estamos hablando de enfermedades como lupus, como artritis reumatoide, como artritis psoriásica, entonces pues, es importante mirar, pues hay grados de alopecia, ¿cierto? Es importante mirar si hay lesiones en alas de mariposa, si hay uveitis, entonces si hay lesiones cutáneas asociadas, dónde se localiza el dolor. Esto es muy típico de artritis psoriásica, ¿cierto? La aparición de estos hoyos, la aparición de aftas orales, un raynaud, la inflamación pues, del talón de Aquiles, como les mencioné, la antecitis. También sería muy típico de una enfermedad, pues como una espondilitis anquilosante, ¿cierto? O del esqueleto axial, una dactilitis, ¿cierto? Entonces, buscar cómo, acuérdense que la enfermedad inflamatoria o autoinmunidad casi siempre es una constelación de signos y síntomas. Pues si yo ya determiné que mi dolor es inflamatorio, pues hago una revisión por sistemas juiciosa para llenarme de argumentos y empezar, digamos, a enfocar a mi paciente en una enfermedad, ¿cierto? Esto es una artritis psoriásica, esto es una artritis reumatoide, esto es un lupus, ¿cierto? Acá les traigo más imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un tofo gotoso, un síndrome de Raynaud. Y bueno, en cuanto al apoyo diagnóstico, pues digamos que ya cuando hay formas agudas de la manifestación de la enfermedad, que vendría a ser pues una artritis reactiva o artritis infecciosa, pues yo podría hacer el examen de líquido articular. Acá está como los datos pues que yo podría obtener. Esto ya sería como en el contexto del servicio de urgencias que es realizado por ortopedista, pero entonces acá les dejo el tip y es que todo paciente con una monoartritis debe tener artrocentesis para descartar infección, y más si esto es agudo, y más si esto es una persona joven. Ya ahorita pues ustedes vieron las imágenes de cómo es una monoartrosis asociada a infección, que casi siempre está asociada con signos de flebosis, es muy dolorosa. Este paciente debería ir al servicio de urgencias pues para recibir el examen de líquido articular y pues el manejo y el direccionamiento. Y en cuanto a las conclusiones, entonces el diagnóstico diferencial de la artritis es muy amplio, como se dieron cuenta. El diagnóstico se basa en antecedentes personales, examen físico completo, pruebas complementarias e imágenes adecuadas para la selección. La monoartritis aguda necesita el análisis de líquido sinovial, pues es fundamental, los pacientes que deben ir a urgencia. Prestar mucha atención a las manifestaciones extraarticulares, ahí se las dejé todas en foto. Un diagnóstico precoz y una abordaje adecuada contribuye pues obviamente a los mejores desenlaces de nuestros pacientes, y digamos que con una primera aproximación adecuada y yo definiendo que por ejemplo es una osteoartrosis, también le quito como mucho peso, ¿cierto?, al diagnóstico y a la enfermedad del paciente y le genero tranquilidad. Voy a dejar acá para que pronto si tienen preguntas me las hagan y dejamos, ay, esto sí abre, no abre. Y si quieren, dejamos lo de anemias para otra sesión porque ya no alcanzaría, en esta me extendí mucho. Por acá un comentario. Buenos días, allá. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, si me Bueno, quieran Sara, yo comentar quiero algo. hacer algunas precisiones. Primero, pues obviamente la extensión del tema pues nos da para que revisemos anemia en otro espacio porque pues claro, ya no vamos a alcanzar y este tema pues es supremamente importante y extenso. Énfasis en algunas cosas. Primero,
la importancia de la semiología. La semiología en medicina es fundamental, pero si en algo es crítico en temas de diagnóstico y manejo, es en el tema osteoarticular. Allí pues tenemos una infinidad de pruebas que practicar y que nos ayudan muchísimo para aproximarnos al diagnóstico. No necesariamente pues nos lo da, pero sí nos acerca mucho a la realidad de lo que está pasando con el paciente. Entonces, fundamental. Otra cosa que me parece importante que revisemos es la diferenciación entre trastornos inflamatorios y trastornos degenerativos. Frecuentemente interconsultamos a los especialistas porque y mandamos pacientes con diagnóstico de artritis cuando es una evidente artrosis. Todos los internistas nos reclaman de alguna forma sobre estas remisiones porque pues, ha habido un proceso diagnóstico muy escaso, una evaluación muy pobre y obviamente no hemos practicado las pruebas adicionales necesarias. Seguramente si hubiéramos hecho un análisis más concienzudo del caso en un momento, lo hubiéramos podido definir mejor y hubiéramos podido incluso iniciar el manejo pertinente más temprano. Creo que necesitamos otro espacio para que revisemos esto que nos presentaste, es muy seguramente orientado a la clínica y es fundamental. También considero importante que revisemos cuáles son las pruebas y cuándo las pruebas de ayuda diagnóstica que debemos utilizar y en qué momento utilizarlas y para qué pacientes. Estamos hablando de las pruebas de inmunohistoquímicas, el hemograma, la radiología, la gammagrafía, en fin, una serie de ayudas que pueden ser útiles pero con un paciente bien enfocado, no hacer una batería y una lluvia de ordenamientos dispersa que lo único que nos indica es que no sabemos qué está pasando. Entonces, creo que ahí sería importante hacer también una pequeña revisión sobre ese tema. Le doy mucha trascendencia y por lo que uno ve en la práctica clínica diaria, la necesidad de evaluar con detenimiento a través del interrogatorio el oficio de la persona, cuál es su actividad laboral. Eso tiene mucha trascendencia en el dolor musculoesquelético y articular y todo lo que tiene que ver con hábitos extralaborales, sobre todo ahorita con estas prácticas de gimnasio, deportivas, ciclomontañismo, bueno, una cantidad de prácticas de las personas que se ayudan o que se acompañan de mucho trauma articular. Eso es importante preguntarlo. Entonces, es una invitación a que revisemos y seguramente Sara nos va a compartir esta presentación que servirá como una guía. Yo voy a volverles a enviar por tercera vez un algoritmo también sobre dolor articular que ya les había enviado en ocasiones pasadas, pero que según encuesta que hicimos no la habían leído, no la habían revisado y es también una ayuda importante para el ejercicio diagnóstico de pacientes con dolor articular. Entonces, muchachos, hay que estudiar el tema, hay que revisarlo con juicio porque la consulta es muy frecuente. Y finalmente, una invitación para que en temas de código diagnóstico evitemos mucho el tema de dolor articular. Desde el punto de vista epidemiológico y estadístico, a nosotros nos ayuda mucho eso realmente en los RIPS. Entonces, tratar de ser un poco más específicos y basados en un contexto sindromático, como nos lo planteaba Sara, si el paciente tiene probablemente, si es una con artrosis, si es una poliartralgia migratoria, si es una espondiloartropatía, aproximarnos un poquitico más al diagnóstico, eso nos ayuda desde el punto de vista estadístico y epidemiológico y a la toma de decisiones de todo tipo. Entonces, evitemos mucho ese diagnóstico de dolor articular porque puede ser un dolor de rodilla, puede ser un dolor de hombro, puede ser un dolor de muñeca, no nos dice absolutamente nada y no nos ayuda. Entonces, ser un poquitico más específicos en el tema del diagnóstico. Bueno, ya hemos completado nuestro tiempo pues, de reunión. Agradecerte, Sara, nuevamente todo el empeño y el interés que le pones a estas reuniones. Entendemos que prepararlas toma su tiempo y su esfuerzo, pero nos dejas pues siempre grandes enseñanzas. Agradecerte nuevamente. Ya nos conversaremos prontamente para
concretarlo, de completar este tema pues de dolor articular y abocar el tema de anemias en el cual tú te sentirías como pez en el agua ahorita por tu especialización en curso. Y entonces pues propiciamos otro espacio muy pronto, Dios mediante. Agradecerte nuevamente y agradecerles pues a todos los colegas por su participación el día de hoy. Esperamos pues que esta charla sea de mucha utilidad. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por haber asistido y Un les voy a abrazo. mandar entonces las diapositivas y la bibliografía pertinente con la doctora Lili. Doctor Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y quedo pendiente para cualquier otra necesidad. Programamos después entonces el otro momento. Muchas gracias. perfecto. Mil gracias a ti, muy amable. Chao.